El tema de hoy se titula, como podemos ver, el reposo de Dios. El reposo de Dios. Vamos a aprender qué es el reposo de Dios y cómo podemos entrar en el reposo de Dios. Hebreos 4:10 nos dice, versículo de memoria, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Hebreos 4:10. El que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Hebreos 4:10. Y dice la introducción, el Shabbat era el día de reposo establecido por Dios en el Antiguo Testamento. El séptimo día de la semana, el sábado que iniciaba al ponerse el sol en la tarde del viernes y concluía al caer la noche del sábado. Obviamente estamos hablando acá del Shabbat establecido en los 10 mandamientos, cuarto mandamiento que definía que 6 días debíamos de trabajar y el séptimo debíamos de descansar para enfocarnos en Dios, en su casa, en su palabra, meditar en su palabra, etcétera, ¿ok? Y obviamente que ese Shabbat era completamente correcto y nosotros hoy tenemos, digamos, no un mandamiento, pero sí seguimos la tradición apostólica de reunirnos los domingos, el primer día de la semana. Fue el primer día de la semana que Jesús resucitó, fue el primer día de la semana que Jesús se le apareció a los discípulos camino a Maús, fue el primer día de la semana que los discípulos apareció cuando estaban en el aposento y aparece, no estaba Tomás presente, luego estaba Tomás presente y toca las heridas, fue el primer día de la semana, eh, en el mar de Tiberias, y obviamente fue el primer día de la semana cuando llegó el Espíritu Santo en Pentecostés y los apóstoles definieron, establecieron que el día de la reunión para las iglesias era el primer día de la semana. Posteriormente se le puso el nombre de domingo, que significa el día del Señor. Pero nosotros no lo tenemos como un mandamiento, no es un mandamiento. Estamos siguiendo, digamos, una tradición apostólica y sí estamos obedeciendo lo que dice la Biblia de trabajar 6 días, ¿ok? Y descansar uno para dedicarnos a, a Dios en primer lugar y también a nuestra familia. Por eso nosotros siempre exhortamos a que el domingo hay que ir a la iglesia. Vamos a enseñar a las siguientes generaciones. El domingo es un día especial. El domingo tenemos que servir en la casa de Dios. Nos toca limpieza, nos toca ministerio, nos tocan las clases, vamos con los niños, vamos con las familias, con los matrimonios, adoramos juntos como un cuerpo, diezmamos, ofrendamos y recibimos la palabra de Dios. Posteriormente salimos en familia, comemos, disfrutamos, descansamos. Este es el domingo. Pero bueno, no quiere decir que, bueno, los judíos guardaban el Shabbat y los cristianos el domingo. No, 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 no. Estamos entendiendo acá que el Shabbat en el Antiguo Testamento era un día de 24 horas, pero ahora, ¿qué es lo que es? Vamos a continuar leyendo la introducción. Y dice, pero aquel Shabbat solo era una sombra y figura del verdadero Shabbat al que Dios nos llama hoy. ¿Cuál es ese? El reposo de Dios, el cual no es un día de 24 horas, sino un estado de paz para nuestra alma, un descanso continuo que viene como resultado de mirar a Cristo y confiar en Él para nuestra salvación y santificación. ¿Ok? Qué es lo que significa en términos amplios neotestamentarios el Shabbat? Ya no es un día de 24 horas, que empieza el viernes al caer el sol y listo, no podemos hacer nada hasta el sábado cuando se pone el sol, ya podemos continuar a trabajar. No, el Shabbat en el nuevo pacto es un estado, el estado de mi alma que viene como resultado de
mirar a Cristo como mi suficiente Salvador y confiar en Él, no solo para mi salvación, sino para mi santificación. Entonces mi alma entra en un estado de descanso, de paz, de reposo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ya no hay la barrera del pecado, ya no hay el conflicto con Dios, ahora tenemos paz para con Dios. Y no es el domingo, los judíos guardan el sábado, los cristianos guardan el domingo. No, no es el domingo, es la vida cristiana. En otras palabras, yo entré al Shabbat hace 28 años, hermano. 17 de junio de 1995, entré al Shabbat de Dios, al verdadero reposo, porque ahí descansé de buscar mi alma tribulada, mi alma que buscaba saciarse con las algarrobas que comen los cerdos, mi alma cargada, descansó en Cristo, en su obra completa, suficiente y terminada en la cruz del Calvario. Consumado es. Listo. Entonces, entramos al Shabbat número 1 cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Eso sucedió hace años en su vida. Pero número 2, cuando confiamos en Él cada día para nuestra santificación. O sea que el Shabbat, el cuarto mandamiento, ya no es un día, es un estado, es una forma de vida, es una paz que sobrepasa todo entendimiento a la que entramos. ¿Por qué? ¿De dónde deriva ese reposo? De Cristo, que hizo la obra por nosotros. Mi relación con Dios ya no se basa en mi religión, en ritos, en ceremonias, en sacrificios. Mi relación con Dios ya no se basa en mi justicia personal. Mi relación con Dios ahora se basa en Cristo, en la justicia de Cristo, no en la mía. ¿Por qué cuando usted falla no quiere ir a la iglesia? ¿Por qué? Porque su justicia, su relación con Dios, perdón, se basa en la justicia suya. Por eso. ¿Por qué cuando usted se porta bien y hace una gran cosa, entonces se le sube todo a la cabeza y empezamos a perderle, le vemos a 10 centímetros del piso? Usted se cree mucho porque Dios le usa, porque predicó tremendo, porque Dios le usó en la reunión, porque cantó tremendo, porque danzó, porque predicó, no sé. Y todo el mundo le aplaude y usted se ensalza. ¿Por qué? Porque usted cree, porque su relación con Dios depende de la justicia suya. Pero eso es el antiguo pacto. En el nuevo pacto, mi relación con Dios se basa no en mi justicia, no en mi perfeccionamiento, no en mi capacidad religiosa, se basa en la obra, en la obediencia, en la justicia de un tercero, Cristo. Cristo, no usted, no usted. Si usted se siente mejor que otros porque usted cumple ciertos mandamientos, entonces eso demuestra que usted está basando su relación con Dios en la justicia suya. Eso es lo mismo que hacían los fariseos, condenaban a los otros que no eran como ellos. Y si usted se deprime, se siente mal, ya no quiere ir a la iglesia, ya no quiero ser líder, porque no cumple el estándar que usted cree que Dios le está pidiendo, pero eso solo está en su mente. Entonces usted no quiere ir a la iglesia por eso, porque tiene culpabilidad. Eso demuestra que su relación con Dios se basa en la justicia suya y no en la de Jesús. ¿Cuál es
el dictamen está en el antiguo pacto. Aunque tenemos al Espíritu, aunque tenemos el Nuevo Testamento, aunque tenemos la palabra de Dios, estamos en el antiguo pacto. Nuestra relación con Dios, para que usted entre al reposo, su relación con Dios debe basarse no en su justicia, no en su obediencia, no en su capacidad perfeccionista para hacer cosas, sino en la justicia y obediencia de Cristo. No estoy diciendo que no hay que obedecer, vamos a desarrollar el tema, lo va a entender, porque también dice, llevad mi yugo, llevad mi carga, obedecer los mandamientos pequeños, ¿verdad? Entonces, no quiere decir que no hay que obedecer, pero la base de mi relación con Dios no soy yo, es Cristo, es Cristo. Ayer yo lo explicaba en la prédica de ayer y mostraba unas gráficas donde mostramos que el nuevo pacto no es con usted. El nuevo pacto no es con usted. ¿Qué nos introduce al reposo? Entender la obra de Cristo. En el antiguo pacto era Dios con el hombre la parte defectuosa, la parte infiel, Dios la parte fiel, la parte santa, pero el pacto no funciona porque el hombre es infiel. Entonces, en la concepción tradicional cristiana decimos, ahora en el nuevo pacto Dios entra, Dios pacta con el hombre, pero ahora el hombre es un hombre nuevo, renovado, perdonado, redimido, lleno del Espíritu Santo. Ahora se puede cumplir el pacto. No, no. Es una comprensión inexacta del nuevo pacto. Y en esa comprensión inexacta, aún está el elemento defectuoso, aún está el hombre, aún está usted, aún estoy yo. Y es por eso que muchos cristianos hoy naufragan porque basan su relación con Dios en su capacidad de cumplir estándares. Entonces, el nuevo pacto no es Dios pactando con el hombre nuevo, perdonado, redimido y lleno del Espíritu Santo. Ese no es el nuevo pacto. Porque en esta fórmula todavía está presente el elemento infiel, que es el hombre. ¿O a poco no ha pecado después de conocer a Jesús? ¿Verdad? Hubiese preparado las gráficas, pero bueno, ni modo. Pero que yo mostraba ayer la gráfica, ¿cuál es la correcta comprensión del nuevo pacto? Dios pacta con el hombre. ¿Qué hombre? Jesús. 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 Y en esta fórmula, Dios pactando con el hombre, Jesucristo, hombre, las dos partes son fieles, las dos partes son santas, las dos partes son perfectas, entonces tenemos un pacto eterno. Usted no está en la fórmula. Yo no estoy en la fórmula. Hebreos 8 dice, en aquellos días, dice el Señor, haré un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No dice con los gentiles, no dice con los mexicanos, con los yucatecos, no. No es con nosotros. No es con nosotros. El nuevo pacto es con Israel y con la casa de Judá, específicamente hablando con Cristo. Con Cristo. Ahí tenemos el nuevo pacto. Ahí está la solidez del nuevo pacto. Dios fiel, en este caso el hombre Jesús fiel. Dios santo, el hombre santo. Dios perfecto, el hombre perfecto. Entonces, cuando recibimos a Cristo, entramos a través de Cristo. Toda la gloria es para Cristo. Cero gloria para usted y para mí. No es por obras para que nadie se gloríe. Toda la gloria es para Cristo. Y entonces cuando entendemos eso,
entramos al reposo, porque nos damos cuenta que no depende de nosotros la relación. La relación que tenemos con nuestro Padre no depende de nosotros, dependió ya de la justicia, de la obediencia y de la obra perfecta de Cristo consumada en la cruz. Entonces yo entro en Cristo. También quiero desarrollar un tema de esta pequeña frase tan hermosa que es en Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es un tema tremendo, profundo. Según la introducción, conteste, ¿qué era el Shabbat en el antiguo pacto? Un día de 24 horas, el séptimo día de la semana. ¿Qué es el Shabbat para nosotros hoy? El estado de paz de nuestra alma, obviamente que viene como consecuencia de mirar a Cristo y confiar en Él para nuestra salvación y santificación. ¿Cómo entramos al verdadero Shabbat? ¿Cómo entramos al verdadero Shabbat? Podríamos poner número 1, recibiendo a Cristo como Señor y Salvador, y número 2, confiando en Él para nuestra salvación y santificación. En otras palabras, usted ya entró al Shabbat. ¿Por qué? Porque usted ya entró al nuevo pacto. ¿Cuándo? Cuando aceptó a Cristo. El pacto no es con usted, ¿ok? El pacto no es con usted. El pacto es con Cristo, el Padre y Jesucristo hombre. Él es el mediador de un mejor pacto. Entonces, ese pacto se establece después de la cruz. En la resurrección, el Señor sube al cielo, presenta en el tabernáculo verdadero, no hecho por mano, el original, no la figura que estaba en la tierra. Él entra al tabernáculo verdadero, presenta la sangre, entra como sumo sacerdote, presenta la sangre, y entonces se define ese pacto eterno. Y ahora el Padre dice, todos los que crean en mi Hijo van a unirse a mi Hijo. Es lo que sucede en el bautizo. Usted queda unido a Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Entonces, al unirnos a Cristo, entramos al pacto. Y al entrar al pacto, entramos al reposo, porque descansamos de nuestras obras. Nuestra alma descansa. ¿Dónde descansa? ¿Dónde descansa nuestra alma? En Cristo. En Cristo. Wow. En Cristo descansa nuestra alma. En el antiguo pacto no había descanso, porque depende de usted, depende de la ceremonia, los sacrificios, los rituales, eh, toda la parafernalia hebrea, judía, levítica, depende de usted. Pero en el nuevo pacto, mi paz depende de Cristo. Claro, soy imperfecto. Claro, tengo debilidades humanas, pero la solidez de mi relación con Dios no está en esa humanidad frágil, sino la solidez de mi relación con Dios está en Cristo. Por eso el libro de Hebreos trae 4 exhortaciones fuertes. El libro de Hebreos nos dice, parafraseando, retén tu profesión, no te separes de Cristo, porque la salvación no está en ti, la salvación está en Cristo. Tú tienes a Cristo, tú estás en Cristo, porque recibiste a Cristo. No te separes, porque si te separas de todo. La salvación no es inherente en ti. No es como una vacuna de la polio que te la ponen y listo, ya queda en ti. No, está en Cristo. La salvación está en Cristo, la santificación está en Cristo. Permaneces en Cristo, permaneces en salvación. Permaneces en Cristo, permaneces en santificación. Entonces, ¿cómo entramos al reposo? Cuando entendemos la obra de Cristo, entramos al reposo. Hermoso, hermoso. Claro, no tiene que explicarlo tan así en la célula, porque si usted dice, así como lo hace el pastor, entonces no lo voy a poder explicar. No, vamos por partes. Por eso el tema nos lleva de la mano. ¿Ok? Ok, dice el texto
Dice, el antiguo pacto es el hombre buscando ganarse la aceptación de Dios por medio de sus obras, lo cual es imposible debido a nuestra naturaleza caída. Pero en el nuevo pacto, escuche, somos agradables a Dios cuando miramos a Cristo y confiamos en Él para nuestra salvación y nuestra santificación. Al dejarnos de ver a nosotros mismos y empezar a mirar a Jesús, el Espíritu Santo obra en nosotros la obra de santificación. Qué tremendo, qué tremendo. Siempre se está mirando a usted, siempre se está mirando a usted. Ore para terminar la reunión. No, 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 que ore otro, porque yo estoy mal. Se está mirando a usted. Se sienta en la última fila, mete sus manos en su pantalón y agacha la cabeza. ¿Por qué? Porque se está mirando a usted, siempre. Siempre está mirando a usted. ¿Cuándo viene la obra de santificación? Cuando empezamos a mirar a Cristo. Empieza a mirar a Cristo. Y cuando empieza a mirar a Cristo, el Espíritu Santo empieza la obra de santificación. ¿Por qué se mira a usted? Porque cree que su relación con Dios depende de usted. Su relación con Dios no depende de usted, depende de Cristo. La solidez de la relación se basa en Cristo. ¿Usted qué es lo que tiene que hacer? Tomar el yugo, llevar la carga, ser obediente, no apartarse, no separarse, retener lo que ha aprendido, mantenerse. Eso es lo que usted tiene que hacer. Pues se desconecta, ya se deja de congregar, ya no quiere las reuniones, ya no quiere servir, y poco a poco se va enfriando hasta que ya no le vemos en la iglesia y pasan los meses y ya no está en Cristo. ¿Cuál es el resultado? Su futuro es incierto. Su futuro es incierto. Ya no puedo garantizarle la seguridad de la salvación porque no está caminando con Cristo. Ay, ¿cómo te atreves, pastor? Me estás juzgando. No, no, por sus frutos. Yo no puedo ver su corazón, pero sí veo sus frutos. Y sus frutos me van a indicar dónde está su corazón. ¿Cuántos jóvenes no están ya en la iglesia y están despotricando y diciendo truanerías y necedades en las redes sociales? Ahí está el fruto. Ay, no conoces mi corazón, me juzgas. Bueno, sí, te juzgo. Dios me dio la capacidad de discernir y al ver el fruto, pues estoy viendo una evidencia de lo que hay en el corazón. La Biblia nos llama a tener discernimiento, ¿ok? Entonces, vamos a mantenernos en el camino de Dios. Vamos a quedarnos en Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a ver las diferencias. Al dejarnos de ver a nosotros mismos y empezar a mirar a Jesús, el Espíritu Santo obra en nosotros la obra de la santificación. Sí, es lo que le decía, que cuando solo nos estamos mirando a nosotros, pero cuando empezamos a ver a Jesús, como leyendo su palabra, pidiéndole al Espíritu Santo, revélame la obra y la persona del Hijo, y empezamos a adorarle, ya no nos estamos mirando a nosotros mismos, estamos mirando a Jesús. Estamos mirando a Jesús. ¿Qué sucede? El Espíritu Santo empieza la obra de santificación, porque usted está con su mirada correcta. No, yo no sirvo para esto, mira mi vida, no, no en la iglesia, pura hipócrita, y no, que no sé qué. Ahí está usted, ahí está. Limitando la obra del Espíritu Santo porque solo está mirándose a usted mismo y solo está mirando los problemas de los demás. Mire a Cristo, mire a Cristo. Mire a su Salvador. ¿Qué es lo que dijo Moisés a los israelitas que les picaron las serpientes ardientes? Miren la cruz, miren la cruz y sean salvos. Es lo mismo que tenemos que hacer. Es lo mismo que tenemos que hacer para que el Espíritu Santo
inicia una obra de santificación. Vamos a ver las diferencias entre antiguo pacto y nuevo pacto. Estamos hablando en términos prácticos. No vamos a ver las diferencias a nivel mm, histórica, teológico, sino a nivel práctico. En el antiguo pacto vivimos mirándonos a nosotros mismos. En el nuevo pacto vivimos mirando a Cristo. Hay una gran diferencia. Podemos estar las mismas personas en la misma congregación, unas están en el antiguo pacto, otras están en el nuevo pacto. ¿Cuál es la característica de aquellos que están en el antiguo pacto? Solo viven mirándose a sí mismos. ¿Cuál es la característica de aquellos que ya están viviendo en el nuevo pacto? Viven mirando a Cristo, aunque los otros estén en el nuevo pacto, porque entramos al nuevo pacto cuando aceptamos a Cristo, en lo práctico todavía no están en el reposo. Otra característica, la relación con Dios se basa en la justicia propia. Los que viven en el antiguo pacto basan su relación con Dios en su justicia propia. Entonces, cuando ellos fallan, ya no quieren a la iglesia. Cuando ellos no llenan el estándar, ellos quieren tirar la toalla. ¿Por qué? Porque basan su justicia basan su relación con Dios en su justicia propia. ¿Y qué pasa cuando hacen las cosas bien? Se les sube a la cabeza y se creen la vaca sagrada de la iglesia. ¿Por qué? Porque basan su relación con Dios en su justicia propia y como han hecho las cosas bien, ya no podemos decirle nada al hermano, la hermana, se ofende, están en la soberbia total. ¿Por qué? Porque basa su relación con Dios en su justicia propia. Yo ayuno, dice, yo ayuno, yo oro a las 5 de la mañana, yo me levanto a las 3 de la mañana, yo evangelizo, yo voy acá, yo voy allá, y ustedes no, ustedes no, ustedes no. Entonces, ¿qué tenemos? Una persona en soberbia porque basa su relación con Dios en su justicia propia. Esa misma persona que está en soberbia, cuando falla, está en depresión. Ese es el problema. Ese es el problema. Pero los que entramos al nuevo pacto, los que vivimos en el nuevo pacto, la relación con Dios se basa en la justicia de Cristo, no en la nuestra. No en la nuestra. Entonces yo no me separo de Cristo, aunque yo cometa errores y falle, yo tengo que adorarle, bendecirle, levantar las manos, diezmar, ofrendar, servir. ¿Por qué? Porque mi vida depende de Cristo. Y cuando yo hago las cosas bien y gloria a Dios y qué padre lo que hizo, pues también yo no recibo la gloria porque no depende de mí, depende de Cristo. Aquellos que están dentro de la iglesia y viven en el antiguo pacto, hay espiritualismo, misticismo, siguen con las sombras y figuras. Toma este aceite que fue hecho en Jerusalén y úngeme con este aceite, unjan mi casa, unjan mi coche, vamos, te voy a tocar el shofar ahí en tu cara para que recibas la unción. Pues esas son sombras. Hay misticismo, hay espiritualismo. Pero los que están en el nuevo pacto son panes sin levadura, es decir, gente de honestidad y de sencillez. El misticismo es la cosa más horrible que existe. Soberbia espiritual, todo misterioso, todo es así, así como los Jedi, ¿no? Así, wow, ¿no? Panes sin levadura, honestidad y sencillez. En el antiguo pacto la santificación es una obra religiosa, en el nuevo pacto la santificación es una obra del Espíritu, es un fruto del Espíritu que viene como resultado de yo poner mi mirada en Cristo. En el antiguo pacto el reposo es un ritual semanal, en el nuevo pacto el reposo es un estado continuo del alma. Estas diferencias son muy prácticas, hermanos. No lo estamos viendo a nivel teológico, bíblico, histórico, sino a un nivel práctico. Y nosotros tenemos que, al analizar nuestra vida, ¿estamos en el nuevo pacto? Sí, porque aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, por lo tanto, entramos al reposo. Pero en nuestra vida práctica, tal vez todavía seguimos haciendo las cosas a la antigua. Tal vez todavía basamos nuestra relación con Dios en nuestra justicia propia. Tal vez todavía estamos mirando solo a nosotros mismos en lugar de mirar a Cristo. Tal vez todavía
Estamos con ondas místicas y espiritifláuticas y no hay sencillez en nuestra vida. No. Si ya entramos al nuevo pacto a través de Jesús, si ya entramos al reposo por haber recibido a Jesús, entonces caminemos conforme a Cristo, conforme al reposo. Pues esto es importante que lo entendamos porque a veces entramos nominalmente, pero no entramos prácticamente. Somos hijos en lo legal, pero no somos hijos en lo práctico. No nos comportamos como hijos. Somos herederos en lo legal, en lo espiritual, pero en la vida práctica no levantamos. ¿Por qué? Porque hay una disonancia entre lo espiritual y lo práctico. Hay una dicotomía, lo espiritual está de un lado y mi vida práctica está del otro lado. ¿No? ¿Qué es lo que hay que hacer? Renovar la mente con la palabra y alinear mi vida, mi forma de pensar a lo que ya definió Dios. Y entonces la obra del Espíritu Santo se mueve, se desata y el fruto empieza a salir. El fruto empieza a salir. Vamos al punto número 2. Wow, ya me demoré bastante, pero vamos a avanzar. Ok, según Hebreos 4, 1 y 2, ¿por qué algunos, a pesar de que estaban en la iglesia, no habían entrado al reposo? Esta pregunta es muy importante. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Esta pregunta es completamente válida para el día de hoy. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces la respuesta está aquí. Aquí está la respuesta. ¿Ok? ¿Por qué algunos, a pesar de que estaban en la iglesia, no habían entrado al reposo de Dios? Por incredulidad, por falta de fe. Creyeron en Cristo para su salvación, pero trataban de vivir su relación con Dios con base en sus obras religiosas. Confiaron en Cristo para ser salvos, pero no confiaban en Cristo para mantener la relación diaria con Dios. Es decir, ya creo en Cristo, ya recibí a Cristo, ya me bauticé, pero sigo guardando el sábado, la circuncisión, los rituales, las fiestas, las ceremonias, de toda la parafernalia hebrea, judía. Entonces, aquí hay un problema, dice el autor de Hebreos. Ustedes parece que no lo han alcanzado. Ya creen en Cristo, ya entraron al nuevo pacto, ya entraron al reposo, porque eso se sucede cuando creemos en Cristo, pero en su vida práctica no. En su vida práctica parece que no lo han alcanzado porque siguen confiando en ustedes mismos y en su capacidad religiosa para cumplir los estándares religiosos. Y no están mirando a Cristo, no están confiando en Cristo. Por eso es incredulidad. Si usted confía en sí mismo, pues es porque no confía en Cristo. Usted está diciendo, lo que hizo Cristo en la cruz no fue tan grande, yo lo voy a hacer por mi cuenta. No está confiando en Cristo. ¿Qué hay? No hay fe, hay incredulidad. Si usted se está mirando a usted mismo, no está mirando a Cristo. No está mirando a Cristo. ¿Quién miraba a Cristo antes del pecado? Adán. Adán y Eva, ellos miraban a Jesús y estaban desnudos y no se percataban, porque ellos no estaban conscientes de sí mismos, estaban conscientes de Cristo. Y así debemos vivir hoy. Cristo caminó en la tierra mirando al Padre. Nosotros caminamos en la tierra mirando a Cristo. Entonces el problema de por qué muchos hoy, a pesar de que ya tienen a Cristo,
a pesar de que ya legalmente entraron al nuevo pacto y pueden estar en el reposo en términos legales, nominales, pero no en términos prácticos. ¿Por qué? Incredulidad. Incredulidad. Si seguimos mirándonos a nosotros mismos y si basamos nuestra relación con Dios en nuestra justicia propia, entonces no estamos confiando en Jesús y el resultado es que no entraremos al reposo de Dios. ¿Quiénes entran al reposo de Dios? Según el verso 3, aquí está. Pero los que hemos creído, entramos al reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en su reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Entonces la respuesta es los creyentes. ¿Quiénes entran al reposo? Los creyentes. Entramos al reposo de Dios cuando, número 1, recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Número 2, cuando entendemos la obra de Cristo y confiamos en Él para relacionarnos con Dios. ¿Cuándo podemos entrar al reposo de Dios según los versos 7 al 9? Usted sabe la respuesta, porque en cierto día, no, 7 al 9. Otra vez determina un día, ¿cuál? Hoy. ¿Cuándo podemos entrar al reposo? Hoy. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, ¿ok? Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después, no hablaría después de otro día, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, ¿ok? Y aquí estamos hablando de el verdadero Shabbat, el verdadero reposo, el cual viene como resultado de confiar en Cristo para nuestra salvación y nuestra santificación, ¿ok? Pues muchos confían en Cristo para su salvación, sí, pero no confían en Cristo para su santificación y su vida cotidiana. Y entonces no están en el reposo, aunque pueden, porque, porque están en Cristo, como los destinatarios de la carta a los hebreos. Podían, pero no querían. ¿Estaba la puerta abierta para ellos? Sí. ¿Cuándo era el día para entrar? Hoy. ¿Y esa puerta permanece para nosotros hoy? Sí, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Cuándo? Hoy. Pero no querían. Insistían en seguir con tradiciones, con religiones, con rituales, con ceremonias, con supersticiones, con misticismos. Insistían en seguir en ese rollo y no entraban, y no entraban, no entraban al reposo. ¿Por qué? ¿Quiénes entran al reposo? Los creyentes, los que creen en Jesús. Según el verso 10, ¿qué pasa con aquel que entra al reposo de Dios? Perdón que me estoy yendo más rapidito y ya no estoy leyendo comentarios, pero se me fue el tiempo en las explicaciones del principio, perdón. Verso 10, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios, de las suyas. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con aquel que entra al reposo de Dios? Reposa de sus obras. Pero ¿de qué obras está hablando este versículo? Ya no vamos a obrar, ya no vamos a ayudar, ya no vamos a servir en los encuentros, ya no vamos a hacer limpieza, ya no vamos a hacer nada. No. Se refiere a las obras religiosas, se refiere a las obras legalistas, se refiere a las obras místicas, se refiere a las obras espiritifláuticas, se refiere a las obras ahí que quieren hacer manipular a Dios, ¿no? No, esas obras ya, no. Cuando uno entiende la obra de Cristo, uno entra al reposo, reposa de sus obras como Dios de las suyas. Amén. Amén. Y dice el texto final, cuando ya no consideramos nuestra perfección personal como base para relacionarnos
con Dios, sino la justicia de Cristo, entramos al reposo y cesan nuestras obras místicas y religiosas. Ok, esas son las obras que cesan. Esto, por supuesto, que no quiere decir que ya no vamos a hacer las buenas obras. Todo lo contrario. El que entra al reposo de Dios obra mucho y da mucho fruto, pero obra no para comprar la aceptación de Dios, sino porque vive una vida de agradecimiento, una vida de gozo y amor que resulta en servicio y beneficio a los demás. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sí? El que ha entrado al reposo de Dios, paradójicamente, obra más. ¿Qué obras cesan cuando entramos al reposo de Dios? Bueno, las obras fariseicas, las obras religiosas, ritualistas, místicas, las obras supersticiosas, todo eso cesa. Todo eso cesa. El mundo es místico, supersticioso. Una manda, vamos a de rodillas a la basílica para que la Virgen nos haga esto. Boom, boom, ahí van, ahí van, ahí van. Mientras más duela, mientras más, ay, que tiene que doler más para que funcione más. Entonces clávame en la cruz directo, vamos, vamos. Mientras todo eso es misticismo. Todo eso es espiritualismo barato. No es de Dios. No es de Dios. Pastor, hay que ungir la iglesia para que el demonio no entre. Vamos a echar litros de aceite en los muros, en los muros. ¡Ah! No, hermano. No. Esos son sombras y figuras. Solo hay dos sacramentos en el nuevo pacto: el bautizo, que utiliza agua, y la Santa Cena, que utiliza pan y vino. El aceite es opcional. No, úngeme con este aceite que lo hice en ayuno, le puse las especias así como sale en el libro de Éxodo, igualito lo hice. Por amor a usted, para no lastimar su conciencia, lo voy a hacer. Pero no tiene que ser así. Y si le ungimos con aceite de cocina, ese, ¿cómo se llama? El tradicional, funciona también, hermano. Entonces, misticismo hay que sacarlo. Porque cuando uno entra al reposo y entiende que todas esas eran figuras, eran sombras, pues ahorita hay muchas iglesias que están así con toda la onda profética y toda la onda de las cosas místicas, ¿no? Y todo es, soñé esto, soñé lo otro, y mira esto y mira lo otro. No, ahora tenemos al Espíritu, tenemos la palabra, descansamos de nuestras obras, de todo eso descansamos. Paradójicamente ahora, el que entra al reposo de Dios obra más que antes, pero ya no en ese tipo de obras. Ahora, como está agradecido, sirve, limpia, barre, se mete de estafa al equipo de cocina, está ahí metido en ministerio, evangelismo, está. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué. Con esto vamos a terminar el recuadro de la derecha. Me encanta lo que dijo John Wesley: gastad y gastaos por el evangelio. Dice, entrar al reposo de Dios no quiere decir que ya no vamos a hacer nada. Paradójicamente, los que entran al reposo de Dios empiezan a obrar mucho, trabajan de sol a sol, se cansan y se desgastan todos los días, como dijo John Wesley, el gran predicador inglés del siglo XVIII: gastad y gastaos por el evangelio, porque el reposo de Dios no sucede a nivel físico. No consiste en hacer reposar el cuerpo como en el antiguo pacto, sino en entrar a un estado de confianza tal en el cual miramos a Cristo como suficiente sustentador de nuestra relación personal con Dios. Y en esa confianza empieza una vida de gozo y gratitud
invariablemente resultará en servicio y bendición para los demás. Entre al reposo de Dios y viva una vida agradable a Él, llena de frutos de justicia en el Espíritu Santo y siendo de bendición para miles de personas. Porque el que ha entrado a su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Hebreos 4:10. ¿Cuántos decimos amén? Gloria a Dios. Vamos a entrar al reposo, vamos a mirar a Cristo, hermanos. Vamos a confiar en Cristo, vamos a obedecer a Cristo, vamos a vivir la vida cristiana como a Dios le agrada. Cuando usted deja de mirarse a sí mismo y empieza a mirar a Cristo, el Espíritu de Dios empieza a obrar en su vida una obra tremenda, una obra tremenda. Nunca falte a la iglesia por culpabilidad. Ese es el Satanás. Nunca deje de levantar las manos por culpabilidad. Es el diablo. Es el diablo. Adore a Dios, cántele al Señor. Entre al reposo de Dios, viva la vida cristiana y su vida se va a volver un racimo de fruto, obras de justicia agradables a Dios, almas ganadas, discípulos, células, iglesias, ministerios, fruto va a ser el resultado de usted entrar al reposo, porque en el reposo el Espíritu Santo hace la obra. En el reposo de Dios, el Espíritu Santo hace la obra y usted solamente lleva el yugo, lleva la carga que es ligera y Él hace el resto. ¿Cuántos decimos amén? Pues vamos a orar, hermanos. Gracias te damos, Padre, por esta palabra. Bendecimos esta enseñanza tan hermosa, Padre. Queremos llorar de alegría, Padre. Queremos darte las gracias por Cristo, nuestro santo mediador. Gracias a la vida de Cristo es que nosotros estamos en pie. Queremos profundizar en Él, Padre. Revélanos el entendimiento del reposo, la vida cristiana, Padre. Gracias por mis hermanos, bendigo y que todos los discípulos puedan entender esta palabra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Wow. Pues muchas bendiciones a todos. Me disculpo nuevamente que no leí comentarios, pero wow, estuvo tremenda la enseñanza. Le doy gracias a Dios. Nos vemos próximamente, varones mañana y los demás, pues ahí nos vamos viendo entre semana. Les mando un abrazo fuerte, muchas bendiciones. Que pasen buenas noches todos. Bye bye.